Asignatura de Literatura con licenciada Carla Solís. Iniciamos el bloque 2, géneros literarios. Primero vamos a comenzar leyendo la meta de este bloque, que es clasificar de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo. Vamos a ver primero qué son los géneros literarios, cuál es su definición. Los géneros literarios son cada una de las categorías en que se pueden agrupar las obras literarias con base en los distintos formatos que han permanecido como modelos de expresión de la literatura. Este es una definición muy breve, pero está encerrada todo lo que implica lo que es un género literario. Nos habla de categorías, es decir, una clasificación de los textos. Dice que se pueden agrupar en base a ¿qué? A distintos formatos, dependiendo del formato que tenga el texto que estoy leyendo, el texto que estoy escribiendo. Y incluye la palabra modelos, ¿sí? Entonces, los textos se caracterizan por tener algún formato en cuanto a su estructura externa y su estructura interna, y esto nos permite distinguirlos de otros, ¿sí? O asimilarlos con otro tipo de textos, como por ejemplo, si veo un texto que es un poema, pues tiene ciertas características, tiene un cierto formato que lo distingue, por ejemplo, de una novela. A eso se refiere con que tienen distintos formatos. Los dos son literatura, los dos son textos literarios, pero por ese formato pues entran a distintas categorías. ¿Cuáles son los géneros literarios que existen? Son estos tres. Es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Voy a comentarlos de manera muy amplia. En el género narrativo nos encontramos textos como novelas, cuentos, leyendas, ¿sí? Aquellos textos que nos narran algo, por eso se llama así, género narrativo. Nos cuenta algo, nos cuentan un relato y lo hace de manera lineal, lo hace de manera en prosa. El género lírico es todo aquel que abarca la poesía, ¿sí? Los poemas, esos vienen siendo los géneros líricos que se escriben en verso, en su mayoría, aunque también existe la prosa poética. Y el tercero es el género dramático. El género dramático es el que llamamos también género teatral. Este es el género que se escribe para ser representado, por lo tanto tiene otras características, que es los diálogos y las acotaciones, que son las indicaciones de lo que se tiene que hacer, puesto que es un texto, como ya lo dije, está hecho para ser representado en un escenario. Entonces, estos géneros, después de haber visto que la literatura es arte, que es parte de las llamadas bellas artes, lo segundo importante de entender es que el género literario se divide en estos tres géneros. Los vuelvo a repetir: género narrativo, género lírico y género dramático. Cada uno de ellos tiene subgéneros, pero esos los veremos más adelante. Para entender más sobre cómo funciona o las características de cada uno de ellos, voy a presentar dos esquemas. Este esquema se titula Los géneros literarios y volvemos a ver que está el género narrativo, dice son,
género narrativo, género lírico y género dramático. Y luego tenemos cuatro frases que nos ayudan a saber las diferencias entre cada uno o las características de cada uno. Primero tenemos cuál es su intención comunicativa. Del narrativo, como lo dije hace un momento, es el de relatar sucesos. El lírico es recitar versos y del dramático representar situaciones. ¿A través de qué? Del teatro. Se caracteriza por el narrativo porque tiene inicio, nudo y desenlace. A eso me refería con que nos cuenta una historia lineal. El lírico presenta musicalidad y ritmo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de musicalidad? Pues a la rima, a las sílabas, a cómo el poeta crea tales versos, ¿verdad? Unos versos más cortos, unos versos más extensos, cómo los agrupa en estrofas, etc. Y el dramático, dice, utiliza diálogos y acotaciones, a lo que me refiero ahorita. Los diálogos, las líneas, los parlamentos de cada uno de los personajes y las acotaciones, que son las indicaciones de lo que se va a hacer arriba del escenario. El siguiente están formados por el narrativo por párrafos, el lírico por versos y estrofas. Yo diría primero estrofas, que es la agrupación de los versos. El dramático, que se divide en actos o en escenas. Y por último, nos cita ejemplos. El narrativo puede ser el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, etc. El lírico puede ser un poema y aquí entra por las características las canciones. En el dramático, las obras de teatro, los guiones, el libreto, etc. Les comenté que iba a mostrarles otro esquema. El otro esquema es un poco más sencillo, más simple, pero lo quiero también exponer porque cita otro género, un cuarto género, que según el programa de nuestra asignatura de literatura, lo toma en cuenta, lo considera y también tenemos que verlo como tema. Entonces aprovecho para que quede más claro con este esquema los tres géneros de los que ya hablamos y el cuarto género que se nos introduce como otro tipo de texto, ¿no? Dice otra vez como título géneros literarios y aquí tenemos al revés, ¿no? Primero nos dice la intención comunicativa del texto, de los tipos de texto. Dice, para expresar sentimientos, que sería el género lírico. Están acomodados de diferente manera, ¿lo ven? El segundo dice, para contar historias, es el género narrativo. El tercero dice, para representar en un escenario, es el género dramático. Y el cuarto género que tenemos y que vamos también a ver, dice para mostrar opiniones, que es el género ensayístico. Sí, se está refiriendo al ensayo. ¿Por qué lo incluye en la literatura? Porque nos estamos refiriendo al ensayo literario. Aprovechamos para ver también quiénes son los emisores, quienes envían el mensaje de este texto literario. El género lírico habla el autor, pero lo hace desde un yo lírico. El género narrativo hablan el autor, que es el narrador, y los personajes. El género dramático hablan los personajes, es decir, los actores, los que van a estar en el escenario representando la historia. Y por último, el género ensayístico habla el autor, pero entre paréntesis tenemos real, porque en el ensayo se tratan temas reales, temas
Para dar un ejemplo rápido de un ensayo literario, pues sería, por ejemplo, hablar de un libro, hablar de la vida de un autor y sus obras, ¿no? Su acervo literario. Eso sería el ensayo literario. Entonces, la literatura, que es arte, y ¿por qué es arte? Porque se le considera así por expresarse por medio de la palabra, pero de la palabra bella, de la palabra estética, y tiene los géneros literarios que acabamos de estudiar.